El coronavirus llegó al mundo en un año donde se tenían programados más de un centenar de procesos electorales y eso obligó a suspender a 60 de ellos. Pero según cifras del PNUD, 49 elecciones han logrado hacerse de todas maneras y la experiencia recogida en esos lugares debiera resultar clave para que Chile pudiese llevar adelante una votación en el plebiscito que sea segura. Eso sí, manteniendo estrictas medidas sanitarias. En Latinoamérica y el Caribe estaban programadas 16 elecciones para 2020. De ellas, 3 tuvieron lugar de acuerdo a su calendario original. 4, Colombia, México, Paraguay y Perú, fueron pospuestas inicialmente sin definición de una nueva fecha. Y 6 fueron reprogramadas, entre ellas Chile. De este último grupo, República Dominicana ya la realizó, quizá el ejemplo más cercano. El 5 de junio el país centroamericano fue a las urnas para elegir tanto a presidente como también para renovar a su Congreso. Y el Tribunal Constitucional de ese país declaró inadmisible la prohibición de votar a personas contagiadas con coronavirus. No solamente eso, le instruyó a su servicio electoral para cautelar el derecho de votación de toda la población. Las medidas fueron desinfectar completamente los recintos electorales, incluidos materiales, votos y documentos de identificación. El uso de mascarillas fue obligatorio, igual que respetar la distancia física de 2 metros entre los electores. Así, de los más de 7,5 millones de ciudadanos habilitados para votar, el 55,29% finalmente lo hizo, un 14% menos que en la presidencial anterior. En ese momento, la curva de contagios en República Dominicana iba en aumento y el país no alcanzaría el pic de casos nuevos sino hasta 20 días después de la elección. Difícil afirmar que esa tendencia hubiese sido muy diferente sin jornada de votaciones. Con otro nivel de respuesta sanitaria y con otra rigurosidad para enfrentar el tema del coronavirus desde el principio, Corea del Sur también enfrentó elecciones en medio de la pandemia. En su caso fue el 15 de abril y se renovaron las autoridades legislativas. Y lejos de votar menos gente, allí ocurrió todo lo contrario. La participación llegó al 66,2%, lo que representó un alza de 8 puntos respecto del anterior comicio de este mismo tipo. Las autoridades permitieron votar a más de 13,000 personas que permanecían en cuarentena, para las que reservó un horario especial tras el cierre de las urnas. Otros 2.800 pacientes diagnosticados con coronavirus pudieron enviar su voto por correo postal o utilizando cabinas especiales. Aparte de guantes, mascarillas y desinfectantes de uso obligatorio, a todos los electores se les controló la temperatura. Cualquiera con más de 37,5 grados era llevado a una cabina especial. ¿Cuál fue el impacto de los contagios? A 2 semanas de las elecciones, los casos pasaron de 10.500 a 10.800. Otro ejemplo es lo ocurrido el 12 de julio, cuando se celebraron las elecciones autonómicas del País Vasco y de Galicia, justo cuando España comenzaba a experimentar de nuevo un aumento de sus casos diarios. Y allí la decisión entonces fue distinta y las restricciones mayores. No hubo tiempo para implementar alternativas y en este caso los que tenían coronavirus no pudieron votar. En el País Vasco, por ejemplo, la prohibición afectó a quienes tenían un PCR positivo en los últimos 14 días o que presentaran síntomas. Sus contactos estrechos que permanecían en cuarentena y que dieron negativo al test sí fueron autorizados, pero no pudieron ser vocales de mesa. La medida afectó a 259 personas en Galicia y casi 200 en el País Vasco. Y así podríamos seguir con los ejemplos para darnos cuenta que cada país, visto en esta circunstancia, resolvió de acuerdo a su propia evaluación. Aquí en Chile, el Congreso le ha entregado atribuciones especiales al CERVEL para dictar hasta antes del 10 de septiembre una normativa que permita tener un plebiscito desde el punto de vista sanitario con seguridad. Y desde el organismo se ha dicho que se va a trabajar hasta el último momento para buscar la fórmula que permita votar a las personas que estén contagiadas con COVID, algo que según la encuesta Ipsos aprueba la gran mayoría. Según el sondeo publicado este martes, el 85% considera que los contagiados deben votar,
algo que por el contrario rechaza un 15%. En cuanto a las formas en que eventualmente podrían hacerlo, el 44% sostiene que ellos deberían poder votar en el lugar donde se encuentren, dejando al servicio electoral o a correos que retire directamente el voto. El 21% sostiene que debieran haber locales especiales. El 18% estima que la solución es que haya mesas especiales en los mismos locales de definición. Y el 2% cree que no debiera hacerse ninguna diferencia. Todo esto no significa que no haya preocupación por la pandemia. El 47% cree que los contagios subirán tras la elección. La mayor preocupación es la de contagiarse en la fila para votar. Lo dice un 56%. Pero igualmente alto, entre 52 y 53%, es el temor a contraer el virus en el traslado al local, al hacer contacto con los vocales de mesa, al tomar los materiales de la votación o directamente en la urna. ¿Cuánto afectarán esos temores al momento de ir a votar? Según la encuesta Ipsos, de todas maneras el 78% dice que está decidido ese día a ir a las urnas. Veíamos que en República Dominicana, por ejemplo, se produjo una baja y eso mismo ocurrió en Francia, Croacia y Macedonia. Pero ocurrió lo contrario en Corea del Sur. Como veíamos, mucha más gente fue a votar. Y eso también sucedió en elecciones en Israel, Taiwán, Singapur y Polonia. En el caso de Chile, donde desde 2012 el voto es voluntario, ninguna elección superó el 50% de participación. Por eso resulta curioso que algunos parlamentarios, como el senador Francisco Chaguán, hayan lanzado la idea de poner ese piso para validar el plebiscito. Claro, porque en las municipales del 2016 la baja fue histórica, solo votó el 34,8%. Suele ocurrir que en las segundas vueltas presidenciales hay más interés. Cuando Piñera se impuso a Guillé, votó el 48,9%. Pero en la primera vuelta, donde también se renovó la Cámara y la mitad del Senado, la participación fue 2 puntos menor, 46,6%. O sea, cuando fue elegido el senador Chaguán, que ahora pide un mínimo, tampoco votó ni la mitad del padrón. A partir del plebiscito de octubre, Chile va a enfrentar su ciclo electoral más abultado de la historia. Claro, porque en poco más de un año habrá elecciones de gobernadores, alcaldes, cores, diputados, senadores, presidente y eventualmente también de constituyentes si gana el apruebo. Los plazos corren y esa es otra de las razones para sostener que hay mucho trabajo que hacer y por lo tanto garantizar un plebiscito que sea seguro y con una alta participación. Porque, como dijo alguien por allí, la democracia no se puede posponer indefinidamente.